Presidente Guillermo Lasso oficializó el nuevo plan de vacunación. El gobierno busca adquirir 18 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Falta de información y desorganización para vacunación de segundas dosis en la capital. Varios puntos de inoculación permanecieron cerrados. Las Fuerzas Armadas apoyarán en el proceso de vacunación contra el COVID-19. 6 personas fueron asesinadas por sicarios en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Aparentemente los atacantes también habrían utilizado un explosivo. Policía decomisó más de 2 toneladas de droga que estaban listas para ser enviadas al extranjero. 2 personas fueron detenidas. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El gobierno lanzó oficialmente el plan de vacunación contra el COVID-19. El presidente Guillermo Lasso anunció que la meta es inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Adelantó que su equipo se encuentra gestionando la adquisición de 18 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia. Fue la ministra de Salud, Jimena Garzón, la que entregó el plan de vacunación al presidente de la República, Guillermo Lasso. La meta del gobierno es inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Están listas brigadas y recintos electorales para que puedan acudir los ciudadanos. Más de 300 recintos de vacunación, más de 900 brigadas de vacunación, donde los ciudadanos no tienen que hacer citas. Los ciudadanos pueden saber con claridad, accediendo al link del CNE, cuál es el lugar donde van a ser atendidos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días. El Coliseo de la Universidad Salesiana de Quito fue el escenario donde el gobierno presentó los detalles del proceso. El presidente señaló que de acuerdo a la disponibilidad de dosis se va a acelerar la vacunación. Con Rusia y China hay negociaciones. Y ya los equipos de trabajo han comenzado a negociar la adquisición de 18 millones de vacunas Sputnik V. Ojalá que las gestiones políticas internacionales nos permitan agilizar la entrega de estas vacunas. El plan tiene 3 estrategias que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Cada semana se publicará el cronograma de inmunizaciones. La ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó que hay un objetivo de vacunación por día en 900 brigadas. Donde se van a poder vacunar a 100 personas por día, ¿no? Tenemos más de 900 brigadas establecidas para la vacunación. El presidente dijo que buscará el apoyo de organizaciones internacionales y de la empresa privada para que se unan a la brigada de inmunización. Además mencionó que su gobierno va a luchar contra la corrupción en el sistema de salud. Se terminó el sistema de salud como moneda de cambio para negociaciones políticas. No vamos a negociar políticamente con el sistema de salud del Ecuador. Informó Priscila Cadena. El proceso de vacunación avanzará en función de un cronograma semanal que lo publicará el Ministerio de Salud Pública. Los ciudadanos pueden registrarse en una plataforma web. 7 millones de personas han consultado su lugar de aplicación de dosis. Este 31 de mayo inició oficialmente el plan de vacunación del gobierno. Uno de los puntos claves es el convenio con el Consejo Nacional Electoral. En el link lugarvacunacion.cne.gov.es puede revisar día y lugar de aplicación de las dosis, ingresando su cédula y fecha de nacimiento. Hasta este momento hay cerca de 7 millones de consultas realizadas por los ecuatorianos a la página web. La vacunación avanzará de acuerdo a un cronograma semanal por grupo etario que se actualizará cada miércoles, de manera que los ciudadanos pueden realizar sus consultas de planificación para evitar aglomeraciones. Nos ha proporcionado los registros del CNE junto con otras bases de datos que nos ha permitido determinar cuáles son las personas que tienen que vacunarse. La prioridad
en la que tienen que vacunarse y cuál es la vacuna que ya han recibido. El cronograma para esta semana es la aplicación de segundas dosis de las personas mayores de 72 años, mientras que el plan general se extiende hasta el mes de agosto. Del 31 de mayo al 15 de junio podrán vacunarse los mayores de 65 años, personas de 50 a 64 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, personal de salud y personas que trabajan o viven en condiciones de alto riesgo de contagio. Del 15 de junio al 15 de junio podrán vacunarse las personas de 50 a 64 años, personas de 16 a 49 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, además de las personas que trabajan en sectores estratégicos. Del 15 de julio al 30 de agosto podrán vacunarse las personas de 16 a 49 años y la población en situación de movilidad, es decir, los migrantes. Los fines de semana las brigadas estarán activadas. Solo podrán acudir las personas que no lograron ir a su punto de vacunación cuando le correspondía. Informó Priscila Cadena. Decenas de personas peregrinaron por los puntos de vacunación que hasta ayer suministraron la segunda dosis, pero que hoy se encontraron con las puertas cerradas. Antonia tiene cáncer. Desde hace algún tiempo busca incesante la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, por la falta de un certificado médico, no ha podido acceder. Este lunes, ya con el documento y con la esperanza de salir inoculada, llegó desde muy temprano al Centro de Convenciones Bicentenario al norte de Quito. Lamentablemente, no lo logró. Ella está en una etapa terminal de su cáncer. Ya tengo el certificado que me emitió el Seguro Social, pero lamentablemente no puedo conseguir. Me dicen que no hay vacunas aquí en el Bicentenario. Que busque por el Benalcázar o por otro centro de vacunación. Una sorpresa para muchos que incluso aseguraron habían sido convocados a este punto. Y dijo que venga el lunes, vacunan a todos, así están sin cita. Y vea, no hay a quién preguntar, no se sabe. Se burlan de nosotros. Vea. Vine por la vacuna por mi hermano que tiene una discapacidad del 86%. Ayer vine a las 3 de la tarde que me llamaron y se acabó la Pfizer. Y me dijeron que venga hoy día a partir de las 8 y está cerrado. Yo ya voy, ahorita estoy en 3 lugares. Católica me dicen que no, Benalcázar que no, que venga acá a Bicentenario y tampoco hay atención. Entonces se hizo todo un relajo. ¿Y ahora qué? Me dicen que aquí en el Bicentenario tampoco hay. Mismo panorama se registró en los exteriores del Coliseo de la Universidad Central. Puertas cerradas, sillas vacías y nadie que brinde información. Mi suegra viene por la segunda dosis. Vamos a ver si es que hay en el sur o por el norte. Y ahora no ha habido, entonces ahora ¿qué hago? Y así durante toda la mañana, adultos mayores, personal de salud, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas peregrinaron por todos los centros de vacunación que hasta el pasado domingo suministraron la segunda dosis sin cita previa, mismos que ya están cerrados debido a la entrada en vigencia del nuevo plan de vacunación del presidente Guillermo Lasso. Me mandan al 10 de Avenida de los Estadios a la Católica. ¡Es puro engaño! Es todo confuso, muy confuso. Y ahora no sabemos si va a tener la seguridad de una segunda dosis. El guardia dice que no sabe nada. Y aquí hay un papelito que cuando nos entramos a ese correo no podemos porque está colgado. Maestros también fueron convocados para este 31 de mayo. Sin embargo, tampoco recibieron la segunda dosis debido a que aún no cumplían el tiempo establecido desde que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Ante ello, la ministra de Salud, Jimena Garzón, ofreció disculpas. Les pido, por favor, 1000 disculpas. Fue una falta de coordinación, el cual está siendo ya arreglado. En el transcurso del día pediríamos informes. En Quito informó Adriana Rojas. En horas de la tarde, varias personas que buscaron la segunda dosis finalmente lograron ser inmunizadas. Ahora les contamos que en el campo de Marte del Ministerio de Defensa fueron presentados el ministro de Defensa, Fernando Donoso, y alto mando militar como las nuevas autoridades. Las Fuerzas Armadas apoyarán en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Fue una ceremonia corta con pocos invitados, pero con los principales. El nuevo jefe del Comando Conjunto, Jorge Cabrera, fue el encargado de dar la bienvenida de forma oficial al ministro de Defensa, Fernando Donoso, y al alto mando militar. Los nuevos comandantes son del Ejército, Fabián Fuel, de la Marina, Brumel Vázquez,
y Giovanni Espinal de la FAE. Es preciso que continuemos trabajando en un marco de cooperación institucional, férreamente unidos, con visión de mantenernos como una institución defensora de los derechos ciudadanos y guardianes de nuestra soberanía territorial. Acto seguido brindaron una rueda de prensa. Aquí el ministro Donoso indicó que las Fuerzas Armadas brindarán todo el apoyo logístico en el plan de vacunación del nuevo gobierno. Habló de 375 puntos. En el transporte, por vía terrestre, por vía aérea, para llegar a todos los sitios que están considerados en el territorio ecuatoriano y además con la seguridad de los recintos. En otro tema se refirió al combate a la delincuencia. Dejó en claro que participarán en el marco de sus competencias, un tema tratado días atrás por el Consejo de Seguridad Pública, COSEPE. Nosotros no podemos participar directamente en los operativos de seguridad, pero podemos colaborar en lo que tiene que ver con el control de armas. Finalmente se pronunció sobre las publicaciones en redes de su supuesta adhesión a la Carta de Madrid que impulsa el partido de derecha español Vox. De que yo he firmado y que soy parte del foro y ya me ubican dentro de la estructura de Vox, del partido de derecha de España. Nada de eso es cierto, es una vulgar mentira. En Quito informó Iván Casamen. Continúan en descenso los contagios y la tasa de mortalidad del COVID-19 en Guayaquil. La última semana murieron 10 personas cada día a causa del virus, cuando antes del último confinamiento se registraban hasta más de 40 decesos. A pesar de esta disminución, la alcaldesa Cynthia Viteri afirmó que por ahora el COE cantonal no flexibilizará las medidas. Pese a que la situación en Guayaquil va mejorando conforme transcurren los días, el peligro aún se mantiene, informó la alcaldesa Cynthia Viteri en el informe epidemiológico número 21. Incluso dijo que no bajarán el nivel de alerta para flexibilizar las medidas. No, porque recién acabamos de terminar un feriado y las consecuencias del feriado las vamos a vivir después de una semana más. Ahí veremos si hubo o no hubo más contagios. Hemos logrado bajar de 34 personas fallecidas por día por COVID a 10 personas fallecidas por día por COVID. Eso no nos puede dejar tranquilos. La hospitalización de camas UCI en todo el sistema de atención pública y privada de Guayaquil tiene un porcentaje de ocupación del 95%. Viteri aprovechó para anunciar un nuevo plan de trabajo en el actual proceso de vacunación que lleva a cabo el gobierno central. El director de salud, el doctor Salvador, Carlos Salvador, ha hablado con la coordinadora de salud del gobierno central y han coordinado poder vacunar adicionalmente en los 24 sectores donde están nuestras brigadas a las personas con movilidad reducida. Es decir, que empezamos a circular por toda la ciudad tocando la puerta de las personas. A través del Departamento de Control de Vectores, el municipio ha venido realizando barridos de desinfección por toda la urbe. Esta labor ha dado sus frutos, manifiesta el ingeniero Omar Tobar. Anteriormente íbamos a diario a 20 casas de que están enfermos, de contagiados con COVID-19, ahora vamos a 3. Y lo que es por parte de fallecidos por muerte, para desinfección, íbamos a 3, 4 casas, ahora 1 por semana. Informó Jorge Salazar. Guayaquil continúa implementando restricciones para contener la pandemia. La restricción vehicular se mantiene desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana, mientras que los restaurantes podrán funcionar con el 50% del aforo. Durante este inicio de semana en Guayaquil, el COE cantonal dio a conocer las resoluciones debido a las estrategias para evitar la expansión del COVID-19 en el puerto principal. Aquí resolvieron que se ratifica la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarkets, gasolineras y locales autorizados hasta las 0 horas. Se mantiene el cierre de bares y discotecas hasta nuevo aviso. Operaciones de restaurantes y restobares es de la siguiente manera, hasta las 0 horas. Regulación de aforo de restaurantes, restobares, gimnasios, centros comerciales, donde también aplica el aforo en el patio de comidas hasta de un 50%.
En los cines el aforo también es del 50%. Regulación de aforo también de 30%, máximo de 6 horas. En velorios de los distintos cementerios del cantón. También se mantienen prohibidos los velorios en casos de COVID-19 confirmados, de acuerdo al protocolo correspondiente aprobado por el COE Nacional. Además, se aplicará restricción vehicular particular de la siguiente manera mientras dure la emergencia sanitaria, desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se aprueba el protocolo de presentación en el área de escalinatas, al aire libre, presentado por el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. El mismo socializará con la empresa pública de turismo para su socialización y réplica. Cambiamos de tema. El presidente Guillermo Lasso deberá analizar 7 vetos legislativos de varias reformas de ley que la Asamblea Nacional anterior dejó pendientes. Las reformas a la Ley de Seguridad Social y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial son algunas de las reformas que mayor expectativa generan. Existen 2 caminos para las 7 reformas de ley que desde la anterior Asamblea Nacional no terminaron su análisis. Un veto total, en cuyo caso el Parlamento no podrá debatir el tema por un año, o un veto parcial en el que el presidente podrá hacer cambios puntuales en los textos. Actualmente existe un plazo de hasta 30 días para que el primer mandatario se pronuncie acerca de las 7 reformas de ley. Una de las que mayor expectativa genera es la Ley de Seguridad Social, donde algunos gremios esperan existan cambios administrativos, legales, financieros y de salud. La Constitución vigente no establece el colegio electoral, no establece para conformar al Consejo Directivo del IES. Y lo segundo, tampoco establece la Constitución vigente el que se conforme el Consejo Directivo del IES bajo el concepto del tripartito. Para varios representantes de los pensionistas y jubilados es necesario un veto parcial, en el que se acoja la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema. Es conformar un Consejo Directivo en el que participen, como digo, todos los asegurados y todos los empleadores bajo principios de igualdad, inclusión y participación. Otra de las reformas de ley que genera polémica es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los choferes esperan la aprobación inmediata, mientras organizaciones sociales confían en que existan cambios. Se recoge en esta propuesta de reforma una serie de canonjías, una suerte de beneficios o de privilegios que lo han venido peleando durante años, como por ejemplo la eliminación de la sanción de disminución de puntos en aproximadamente 72 infracciones de tránsito. Califican al actual texto como un grupo de normas que benefician únicamente a los conductores. Fíjese, hay personas, como la última persona que produjo un accidente de tránsito del que resultaron la madre y su hija fallecidas, que pretendió huir y que tenía perdido sus puntos y casi $2.000 en multas y seguía conduciendo. Las demás reformas son para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, la Ley Orgánica a la Economía Circular Inclusiva, las reformas al COIPE en materia de violencia sexual digital, la Ley de Navegación y las reformas sobre beneficiarios de pensiones de la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas, informó Sofía Vintimilla. El Gobierno Nacional anunció la reestructuración del Centro de Inteligencia Estratégica, la ex-SENAIN. A su cargo estará el ministro de Defensa, Fernando Donoso, quien calificó a esta entidad como un centro de delincuencia. Fue la mañana de este lunes que el presidente Guillermo Lasso hizo el anuncio. Se trata de la reestructuración del Servicio de Inteligencia del Estado, anteriormente denominada SENAIN, en la época del correísmo. Lasso emitió duras críticas. Lastimosamente, luego se convirtió en una institución al servicio del gobierno, teniendo por objetivo espiar a los opositores políticos, a periodistas, a líderes sociales y a cada ecuatoriano que disentía o pensaba diferente al gobierno. Y es que tal como consta en el Decreto Ejecutivo 45, esta reestructuración del Centro de Inteligencia Estratégico estará a cargo del ministro de Defensa, Fernando Donoso. Para que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes profundicen en su labor de inteligencia al servicio del Estado ecuatoriano. De su lado, el titular de esa cartera de Estado coincide con la postura presidencial. Fue un centro de delincuencia, porque el hecho de hacer persecución, interceptación de teléfonos y hasta secuestro son actos delincuenciales.
También aseguró que jamás el Estado puede perder la capacidad de tener inteligencia. Por eso hay que hacer una revisión a la situación, aseguró. La inteligencia que produce Fuerzas Armadas, la inteligencia que produce la Policía Nacional, no es la inteligencia necesaria a nivel estratégico, político estratégico, que es donde se debe tener la información que necesite el Estado para poder elaborar los planes del más alto nivel. Adelantó que conversará con el presidente sobre cómo cambiar el sistema actual, pues una de las promesas de Lasso era cerrar el CIES, y tal parece que por ese camino va. Informó Marilyn Jaramillo. El Gobierno Nacional anunció su predisposición para entablar el diálogo. Esto tras el anuncio del dirigente indígena Leonidas Issa de convocar a movilizaciones el 11 de junio. César Monge, ministro de Gobierno, indicó que en ese caso harán respetar lo que establece la ley. Que hacemos una gran movilización, compañeros, por el tema de combustibles y por el tema de créditos. Esta convocatoria de Leonidas Issa, dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, se da ni bien cumplida la primera semana de gestión del presidente Guillermo Lasso, lo que para el catedrático Simón Pachano no es más que una estrategia política, una vez que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, está a las puertas de elegir a su nuevo titular. Me parece que es más bien un problema interno de la CONAIE, porque no es la CONAIE en su conjunto la que anuncia, sino es el señor Issa, que es uno de los candidatos a presidir la CONAIE. Y lo que me da la impresión es que con esto él quiere forzar a sus propias bases para, digamos, para su campaña. Issa ha dejado ver su oposición, entre otras cosas, al incremento gradual de los precios de los combustibles, al acuerdo comercial con Estados Unidos, como la entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Eso puede pedirlo de otra manera. Él pudo haber hecho un pedido al presidente de la República, en fin, pero no lo ha hecho. Entonces quiere pedir en las calles. El también catedrático Hernán Reyes se muestra más inclinado a la postura de Issa y le da la razón. El aviso de Leonidas Issa tiene que ver con el cumplimiento de su responsabilidad como dirigente indígena frente a avisos que el gobierno entrante ha hecho de entrada. Se duplicaría básicamente la frontera extractiva del Ecuador. Al contrario de lo que piensa Pachano, Reyes está convencido que el régimen es quien tiene que dar el primer paso para evitar las medidas de hecho. El gobierno está en la obligación más bien de acercarse al movimiento indígena, de explicar cuál es su propuesta. Que además él muy merecidamente se ha ganado una fama de ser una persona muy radical y le hace daño al movimiento indígena. El gobierno nacional al tiempo de cuestionar el video, abriendo los brazos. Para eso está el diálogo, que lo dejamos abierto, pero la ley es la ley, ¿no? Y yo creo que también hay que hacer respetar el derecho de los ciudadanos que quieren paz y que quieren que un gobierno trabaje para solucionarles sus problemas. Y se efectuó el llamado para el 11 de junio. Con el pasar de los días se sabrá si tiene poder de convocatoria o no, informó Héctor Romero. Como lo anunciamos, familiares de víctimas del asesinato de 5 personas en Manabí piden justicia. Los sobrevivientes aseguran que los sicarios abrieron fuego en contra de quienes estaban reunidos en un billar. Allí se habría registrado una explosión. El vehículo utilizado para el ataque fue hallado quemado. No lo sé. Conmoción en Manabí por el quíntuple asesinato registrado la noche de este domingo en la comunidad Palo Largo del cantón Santa Ana. En medio del dolor, familiares de las víctimas acribilladas en un billar llegaron a Manta para retirar sus cuerpos. Simplemente salió de casa con unas amigas y el novio a pasear, no sé cómo pasó todo. Somos de Guayaquil, ella es de la Florida. Los fallecidos que no registran antecedentes penales fueron identificados como Yanela Gisela Arriaga Medina, de 26 años, oriunda de Guayaquil, Joel Esteban Pico Plaza, de 20 años, y Jorge Luis Poveda Mesa, ambos de Manta, además de Luis Alejandro Montes de Montecristi y César Augusto Pinargote de Santa Ana. Llegaron un hombre en un carro, dice que cogieron como loco a dar bala. A bala a todo lo que estaban ahí en ese grupo, que habían lanzado una granada así. Mientras que las otras 3 personas que resultaron heridas siguen con pronóstico reservado en casas de salud de Puerto Viejo.
Dichas personas que se encuentran en estas casas de salud están con resguardo policial para salvaguardar su integridad. Están con pronóstico reservado, están siendo atendidos por los médicos de turno. El vehículo que habría sido utilizado para el ataque criminal fue hallado este lunes incinerado en otra comunidad del cantón Santa Ana. Por lo que se ve, parece que el vehículo ha sido quemado aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, porque está totalmente incinerado. En la escena del crimen se levantaron más de 20 indicios balísticos. En las casas aledañas los impactos de balas están en electrodomésticos y paredes. Familiares de las víctimas piden que el hecho no quede impune. Ni conocía, solo creo que uno de los que está herido era conocido, que los llamó a tomarse un trago. El móvil de este múltiple crimen está siendo investigado por la policía, que asegura ya tendría pista de los autores materiales de este hecho. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Decomisan más de 2 toneladas de droga en un domicilio situado en la ciudadela La Alborada, norte de Guayaquil. 2 personas fueron detenidas y se presume que la sustancia estaba lista para ser enviada al extranjero. Todo fue parte de una tarea ejecutada por la Unidad de Investigación Antinarcóticos. Llegaron hasta el domicilio situado en la ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil. El allanamiento se produjo en la tarde y noche de este domingo. Los agentes detuvieron a las 2 personas que permanecían en ese inmueble. Localizó 2.200 paquetes de cocaína al interior de un inmueble. Cantidad de bloques que supera las 2 toneladas de la sustancia prohibida. Según las versiones policiales, todo estaba listo para ser enviado al extranjero, contaminando los contenedores que reposan ya en los puertos de la urbe. En 2 áreas de este inmueble estaban acopiando esta cantidad de droga que realmente es importante para movilizarlo a través de los puertos de la ciudad. El director general de Investigación Antidrogas señaló que constantemente realizan reuniones con autoridades de los diferentes puertos a fin de reforzar las seguridades que permitan combatir este accionar por parte del narcotráfico. Nosotros estamos de manera permanente realizando reuniones de trabajo y coordinaciones con las autoridades de los diferentes puertos en la búsqueda de neutralizar las posibilidades de contaminación de la carga en los contenedores. Informó José Morales. Delincuentes armados robaron una gasolinera en el cantón San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. En la siguiente nota les mostramos los impactantes videos del robo. Los ladrones se llevaron todo lo recaudado durante el fin de semana. Fueron 40 segundos. 40 segundos que estos 3 ciudadanos vivieron el terror en carne propia. Y estos videos lo demuestran. Aquí se observa cómo 2 sujetos con armas bajan de un vehículo que simula estacionarse e ingresan a la oficina de esta gasolinera ubicada en el cantón San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. Es entonces que armados ingresan a gerencia del establecimiento y ahí uno intimida a los 3 ciudadanos que se encontraban al interior, mientras que otro, con la mayor prisa posible, busca hasta en los cajones todo el dinero. Fuimos víctimas de un asalto más o menos a las 10:25 de la noche. Nos asaltaron, nos robaron el dinero de la venta de fin de semana. Según el propietario, aunque fue rápido su actuar con las autoridades para pedir auxilio, no tuvieron una ágil respuesta. Llamé al ECU 911. Se demoran demasiado en atender una llamada. Se supone que uno se llama por una emergencia. De ahí llamamos a la policía, que llegaron recién a la estación de servicio como a los 30 minutos. Hoy los empleados de la gasolinera están preocupados por su seguridad, sobre todo porque es un trabajo que lo deben realizar las 24 horas del día. Por eso piden a las autoridades más vigilancia y rondas nocturnas por parte de la Policía Nacional. Pero nos sentimos, desprotegidos por parte de las autoridades. Se vive una inseguridad ciudadana terrible. Por ahora, aunque no se han capturado a los sujetos, estas imágenes permitirá ubicar a los responsables. Informó Ismenia Solórzano. Los niños queremos poder contar las estrellas y tener el mejor futuro. Es un gran día para jugar, reír, comer dulces y hacer travesuras.
sonríes, el sol aparece y se enciende la vida. Los niños somos la esperanza del mundo. ¡Feliz Día del Niño! Los índices de desnutrición infantil ponen al Ecuador como el segundo país con más casos registrados en la región. Organizaciones sociales dicen que el nuevo gobierno deberá priorizar el trabajo de políticas públicas y así prevenir una problemática que puede traer consecuencias negativas para el desarrollo poblacional. Las cifras en el país son cada vez más alarmantes. Según la UNICEF, 1 de cada 4 niños menores de 5 años de edad sufren de desnutrición crónica y en las zonas rurales estos índices se agravan mucho más. La situación de la desnutrición crónica infantil es aún más preocupante en el área rural y en la población indígena. Este último grupo poblacional, 4 de cada 10 niñas y niños presentan desnutrición crónica infantil. La desnutrición infantil es una problemática de salud pública que necesita un tratamiento urgente por parte de las autoridades. Los niños y niñas no pueden desarrollarse con normalidad y corren el riesgo de generar una serie de afecciones que a futuro serán perjudiciales para su salud. Recalcar que la desnutrición es un problema que va más allá del hambre. Si bien la falta de alimentos adecuados y suficientes para la edad de un niño es uno de los determinantes, existen otras causas, como por ejemplo el agua y el saneamiento, las condiciones de la vivienda y sobre todo los controles de salud durante los primeros 1000 días de vida de un niño. A esto se suma que la falta de nutrientes esenciales para el desarrollo también afecta su desempeño académico, que concatenado con la pandemia ha incrementado también el número de deserciones escolares. Aquí hay un tema muy importante de género, por ejemplo, porque las niñas, mujeres, muchas veces más bien son relegadas al trabajo doméstico o también están existiendo uniones tempranas aceptadas por la comunidad y por los padres. El trabajo en conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y los niños y niñas y adolescentes es importante para desarrollar políticas públicas integrales que mitiguen el impacto de estos factores en la sociedad. Qué mejor también que poder escuchar la voz, la opinión de la niñez y adolescencia y permitirles que ellos ejerzan ese derecho a la participación, que ellos hablen, levanten su voz, digan cuáles son sus propuestas con respecto a la situación que los atañe. Desde su llegada al sillón presidencial, Guillermo Lasso junto a su vicepresidente Alfredo Borrero expresaron que uno de los retos en el ámbito de la salud será combatir y reducir las cifras de desnutrición. Esto junto al apoyo internacional, técnico y financiero. Informó Mauricio Sánchez. En otro ámbito, un hombre de 39 años fue detenido por el presunto delito de pornografía infantil. Según las pericias, el sujeto se dedicaba a enamorar a mujeres adolescentes de entre 13 y 17 años. Las menores eran contactadas mediante las redes sociales. Diego E., hoy detenido por el presunto delito de pornografía utilizando a niñas, niños y adolescentes, llevaba una doble vida. En la cotidianidad se desempeñaba trabajando en una empresa privada, mientras que en las redes sociales se hacía pasar por un adolescente cuyo perfil tenía por misión entablar amistad con mujeres de sexo femenino de entre 3 y 17 años. Según las pericias, las féminas escogidas por redes sociales eran de distintas partes del país. De esta manera el hombre procedía bajo su falso perfil a ganarse la amistad de las niñas, luego las enamoraba y finalmente las obligaba a mantener conversaciones de tipo sexual en donde se incluían fotografías de sus víctimas desnudas. La denuncia presentada por el padre de una menor de apenas 15 años logró que se despliegue un operativo que culminó con la identificación de los IP desde donde escribía el sospechoso de pornografía. Este lunes, luego de una investigación previa, este individuo fue capturado al norte de Quito. En su poder se encontró 2 terminales móviles y un chip de teléfono, mismos que ingresaron a cadena de custodia. Informó Javier Rosero. Nos despedimos, amigos, se nos acabó el tiempo. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos mis mejores deseos para ustedes y también responsabilidad ciudadana frente al COVID-19. No lo olviden, cuida de ti y de los que amas, de los tuyos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.